Y el nombre que le puse a este mensaje es Corrigiendo con Verdad y Amor. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. A la Nueva Traducción Viviente dice al final: trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Amén. Había un hombre en la Biblia que relata que este hombre era un hombre de Dios, era conocido, era escogido por Dios, hablaba de Dios, predicaba, estaba en el templo, escuchaba la voz de Dios y no era rebelde, no era una persona cualquiera. Esta persona, es más, era un líder espiritual importante en medio del pueblo de Israel. Pero había una desorden en su casa, había una desorden, que sus hijos eran ministros de Dios, pero vivían en pecado. Estos ministros vivían en pecado. Los hijos de este hombre profanaban las cosas santas, desperdiciaban las ofrendas y cometían inmoralidades con mujeres en el mismo templo. Y este hombre, este padre de estos hijos, sabía lo que sus hijos estaban haciendo, lo sabía, habían escuchado lo que hacían, y les habló suavemente, les habló tranquilo, tal vez para no hacerlos enojar, pero no los corrigió con firmeza, no les puso un alto y no los quitó de ese cargo que tenían de servir a Dios. Simplemente podemos deducir que él no siguió la orden de Dios establecida para cómo corregir el pecado. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué sucedió con este hombre? ¿Qué sucedió? Porque no hizo nada, porque no corrigió el pecado, porque fue pasivo con sus hijos. Le costó la vida de sus hijos, le costó la vida. Se murieron, los mataron. ¿Qué más le costó a este hombre? Le costó el arca de Dios. Perdió el arca del pacto por su culpa. Le costó la gloria de Dios y le costó su ministerio. Este hombre cayó y se murió. Este hombre era el sacerdote de Israel llamado Elí. Conocemos la historia, amén. Cayó, murió. Y todos sus hijos y el nieto que tenía, que estaba embarazada, también. Le borró la descendencia a este hombre por no actuar, por no corregir el pecado que estaba en su casa. Primera de Samuel 3:13 dice: yo juzgaré su casa para siempre, porque sus hijos pecaban y él no los estorbó. No hizo nada, les habló bien calmadito, les habló bien bajita la voz, pero no los corrigió fuertemente. Jesús nos enseñó y nos puso en la Biblia cómo se corrige a un hermano que está en pecado paso por paso. El amor que debemos de tenerle a las personas que Dios nos manda no es quedarse callado, no es ignorar lo que están haciendo, es corregir. El ejemplo que Dios nos muestra con la vida de Elí es la consecuencia de no corregir. Sus hijos murieron, él murió. Tal vez en esta vida no muramos por consecuencia, pero en nuestra vida espiritual, y cuando muramos, en verdad no iremos con Dios si estamos viviendo una vida con pecado y dejándolo solapar en las áreas que nosotros estamos. ¿Cuántas veces hemos visto pecar a la gente? Tal vez un hermano de la iglesia o un hermano de carne, y lo han visto, dice: este hermano, mira nomás lo que hizo, nomás lo criticamos. Tal vez no callas, ¿verdad? Que dice que diga que tienes que hacer algo, pero en vez de callar lo criticas, lo señalas, lo juzgas, y no hacemos lo que Dios nos manda hacer con la vida de este hermano en estos casos. ¿O cómo has corregido a tus hijos? ¿Has corregido con firmeza o has sido como Elí, que nomás así como caiga, que hagan lo que quieran? Estás viendo lo que hacen que no está bien delante de Dios, pero tú ignoras, das de la vista gorda, o si lo regañas es muy leve, no con firmeza como Dios lo manda.
Tal vez has estado actuando como Elí, no te has dado cuenta. Pero esa historia que dimos de Elí no se limita solamente con familiares de padre e hijo, sino que también se extiende a los hermanos espirituales en Cristo. Amén. Jesús mismo nos dio una orden específica, clara, de corrección para corregir el pecado en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia. Y es nuestro trabajo hacerlo. Es nuestro trabajo. Amar a nuestro hermano siempre se oye bonito, decir ama a tu hermano como Jesús te ha amado a ti. Pero a veces el amor que nosotros debemos de demostrar se representa como incómodo a veces. A veces el amor confronta. A veces el amor dice: hasta aquí llegaste, diablo. Hoy vamos a ver el proceso que Jesús mismo habló en Mateo 18 de lo que leímos. Porque si no queremos terminar como Elí, si no queremos terminar muertos o espiritualmente o físicamente o separados de Dios, tenemos que hacer esto con verdad, con gracia y con, más que nada, con la orden de Dios. Amén. El primer paso es corrige a solas. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, te has ganado un hermano. Es claro, ¿no? No dice: si tu hermano peca, ignóralo. No dice: si tu hermano peca, cuéntaselo a todos que presten oído. No dice: públicalo en las redes. No dice: júzgalo a este hermano mundano, mira nomás lo que hizo. No, dice: ve y háblale a solas a este hermano. Es el primer paso que Jesús nos da. No es para juzgarlo, no es para criticarlo, sino para restaurarlo. Es la meta de estos pasos que el Señor ha puesto en la palabra de Dios. Es para restauración. Es para el primer paso que se comienza, es esta restauración en privado, en lo íntimo, en lo secreto, que nos llama Dios. Y si te da pena o te da vergüenza, tal vez no sientes que tienes las palabras para saber qué decirlo, cómo enfrentar al hermano, cómo decirle, entonces ve con los pastores. Aquí estamos para que restaurar a las personas. El Señor nos ha puesto en esta posición para restaurar, para hablar con las almas. Y no es un chisme. No vas a ir a chismearle a los pastores, no vas a ir de mitotero, de chismoso, no. Y tampoco es para desentenderte que ya hagan lo que quieran, yo ya me voy. No, es para decir: aquí hay un hermano que necesita restauración. ¿Por qué? Porque tú también lo tienes que amar. Es una manera de amar a tu hermano. Porque si lo dejas en pecado, que haga lo que quiera, se va a perder. Tú dile: pastor, mira lo que está haciendo este hermano, no sé cómo ayudarlo, no sé qué palabras decirle, cómo decírselas. Y aquí estamos. En Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque estos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para eso estamos. Dios tampoco te da toda la responsabilidad que tienes que hacerlo solo, sino que pida ayuda si necesitas. Pero no ignores el pecado si tú lo ves. Si tú viste un pecado, es porque Dios permitió que tú fueras testigo de ello para hacer algo por tu hermano. No te hagas el ciego, no lo ignores. Porque si tú lo ves, Dios te involucró. No es casualidad. Si tú ves un pecado, es porque Dios quiso que lo vieras para que hicieras algo. ¿Y saben qué? Si tú ves a tu hermano pecar y no dices nada, no haces nada, Dios te va a echar la culpa a ti. ¿Sí sabían? Sí, Dios te echa la culpa a ti. Porque si tú no haces nada sabiendo que tu hermano ha pecado, Dios te va a culpar. Vamos a leer Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18 nos dice que nosotros somos responsables si no actuamos y nuestro hermano peca o se pierde. Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no la amonestares ni la hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Así que si no dices nada, tú eres partícipe de la perdición de ese hermano. También va a ser tu culpa y Dios te lo va a reclamar a ti. Su sangre va a caer sobre tu cabeza. Si tú ves un edificio que se está quemando y vas pasando por ahí, ves que no hay nadie, no hay bomberos todavía, no hay nadie afuera, ¿te vas a ir de paso sin llamar a los bomberos siquiera o llamar por ayuda? No, eso es algo súper malo. ¿Qué clase de persona eres? Por lo mismo, si vemos a un hermano pecar, tú tienes que tomar los pasos para poder ayudarlo a este hermano. No dejar que esa familia que está en esa casa se queme. No le llamen a los bomberos, no le llamen por ayuda, no llamen por auxilio, algo. Si Dios te puso en esa situación, es para que digas algo para la restauración de ese hermano o hermana. Tal vez tú pienses, no, yo no tengo velo en ese entierro, yo no tengo nada que ver con la vida de él, que hagan lo que quieran con su vida. Tal vez eso suene razonable para ti, justificable, pero para Dios no. Si no haces nada, Dios te lo va a demandar a ti. Entonces, si tú puedes hablar, hazlo con amor. Y si no puedes, acércate con los pastores. Porque si algo no se corrige, se toma el riesgo que el diablo se lo lleve por completo y se pierda su vida. Y lo que no se sana en privado, lo que no se arregla, a veces termina explotándose y todo el mundo se va a dar cuenta. Hagamos lo que Jesús dice, que en secreto primero lo hagamos, en mansedumbre, en sabiduría, con gracia de Dios. ¿Y qué dice? Si te hace caso ese hermano, se arrepiente, cambia su vida, dice que te ganaste un hermano. Si cambia esa persona, te has ganado un hermano. Y esta es la meta, que te ganes un hermano para Dios, que cambie y que esté otra vez cerca de Dios, no separado de Él por el pecado. Había una ocasión donde el apóstol Pedro se estaba comportando como un hipócrita. Era un hipócrita. ¿Por qué? Porque de primero Pedro se juntaba con los gentiles, comía con ellos, se la pasaba con ellos. Y después llegaron unos amigos de Santiago, unos judíos, y Pedro de repente se alejó de los gentiles y ya no quiso sentarse con ellos a comer. ¿Por qué? Porque tenía miedo que los judíos lo criticaran a Pedro, que mira, se está juntando con gentiles, ni circuncisos son. Entonces se alejó de ellos. Pablo se percata de esto, se da cuenta y lo confronta a Pedro en frente de toda la gente, lo regaña, le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? No seas hipócrita nomás que porque hay judíos que llegaron a visitarte, ya no, ahora sí no te juntas con los demás. Dice en Gálatas 2:11 que le resistí cara a cara, le reprendí delante de todos. ¿Y saben qué? Pablo tenía razón lo que le estaba diciendo, estaba en lo correcto, pero se saltó la orden de Dios, se saltó las instrucciones que Dios había escrito. Recordemos, Pablo ya está viviendo años después que Jesús ya había resucitado, ya todo eso estaba escrito. Aunque estaba diciendo la verdad, no lo hizo correctamente. Así que no vas a tener la razón cuando algo sucede, sino que tienes que hacerlo conforme el Espíritu Santo ya nos ha revelado las instrucciones y la orden de Dios. Así que si ves a tu hermano pecar, no calles, pero tampoco andes de chismoso de ir contándole a todos: mira, encontré al hermano haciendo esto, encontré a la hermana haciendo esto otro, porque eso no lo va a ayudar. Y la meta es para corregir bíblicamente y salvar a tu hermano o tu hermana. Amén. Vamos a seguir leyendo Mateo 18:16. Y este es el paso número 2, que ve con 1 o 2 testigos. Ok, aquí dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ok, ya hiciste el primer paso, hablaste con tu hermano, le hablaste con amor, le hablaste con sabiduría, con la palabra de Dios, con el corazón en la mano, pero no te hizo caso. Tal vez hasta se enojó, se molestó, te dijo un montón de excusas, y tal vez te dice: no, pues tú qué, tú quién eres para hablarme de esto, decirme esto, etcétera.
Y habrá muchos que no van a aguantar la corrección. Habrá muchos que no van a aguantar la disciplina, que no van a hacer caso. Hay muchos que van a tirar la toalla, tal vez hasta se vayan de la iglesia. Dicen, no, de aquí yo no soy. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me dicen esto? ¿Quiénes son ellos para decirme? Y es donde entra este paso. Y Jesús dice que la corrección aquí no termina. Si no se arrepiente, no termina la corrección. Tiene que continuar, y dice que tomes contigo 1 o 2 testigos. No para que le dé vergüenza, que digas ahora sí, a ver si no hace caso. Si no le da vergüenza, ahora sí. No es para presionarlo o presionarla. No es para que se sienta que todos están en contra de esa persona. No, tampoco. Sino dice que para que haya claridad y no se malinterprete nada. Deuteronomio 19:15: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, porque por boca de 2 o 3 testigos se establecerá la causa. Este paso es para proteger a los que estén involucrados, para evitar chismes, para evitar malentendidos. ¿Cuántas veces han surgido chismes de la iglesia? No, pues allá me dijeron esto o el otro. Pues cuando hay testigos, eso se aclara muy rápidamente. Al que corrige no se le va a poder levantar falsos, porque la gente se enoja. Cuando Dios habla palabras de corrección, de exhortación, la gente se enoja. No lo toman en espíritu y se enojan, se van. Me dicen, no, mejor no hago nada, mejor me voy. Dicen que las cosas no se hicieron de acuerdo a la Biblia. Dicen que eso, que no es razón para que me castiguen. Incluso salen de la iglesia hablando de todos y de todo, criticando, levantando falsos. Y cuando hay 2 o 3 testigos, se evitan estas cosas. La verdad sobresale. Y para el que lo están corrigiendo, ¿para qué? Para que vea que no es algo personal, que no eres tú nomás enfrentándolo, queriendo regañar. No, pues cada rato me está regañando. Para que vea que es de acuerdo a la Biblia y que es algo para restauración de su vida. Porque cuando un hermano no quiso escuchar a uno, quizás Dios usa a estas otras 2 personas y para hablarle más fuerte, y ahora sí tal vez hace caso. Como cuando el doctor te dice, no, pues encontré en estos estudios algo, y si no paras de hacer esto te va a matar, está mal para tu salud. Y el paciente no se la cree. No, estos doctores se inventan las cosas, se enoja, dice, no, yo estoy bien, se la ignora. Entonces entra otro médico, tal vez este es un especialista, le dice, no, hicimos estudios y revisé todo, sí, cierto, tienes que parar de hacer esto. Y a veces ni hacen caso. La familia le tiene que decir, cuídate, para de hacer esto, para de comer el otro. Y así pasa también. No están ahí para pelear, para discutir, para alegar. No. Es para decirle al hermano que están diciéndole que es en serio, que está en juego su vida espiritual, su salvación. Porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Te separa de Cristo. Y si vives así y mueres así, vas a estar separado de Cristo para siempre en el infierno. Entonces, cuando uno no es suficiente, se mandan testigos con amor, con corrección bíblica, antes que sea demasiado tarde. Ahora, ¿cuántos han estado en disciplina? Yo lo he estado en disciplina. Mi papá me quitaba de usar cuando estaba en el sonido. Cuando estaba chiquillo me quitaba, me portaba mal, me quitaba 1 o 2 semanas y no me gustaba, me enojaba también. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios por la disciplina. Gracias a Dios por la disciplina, porque aprendemos. La disciplina te frena para que no haga lo mismo o lo que debería de hacer, ¿no? Para eso es. La disciplina te abre los ojos. Tal vez no sabías que estabas en pecado, pero lo dudo. Ya estamos grandes todos y conocemos la palabra. La disciplina te salva del desastre, te salva de algo peor.
El diablo no se queda contento con un pecado chiquito, sino quiere destruirte, quiere llevarte a un punto donde ya no quieres nada con Dios, donde ya no quieres nada con tu familia, tal vez, donde no quieres nada que ver con nadie y mueres sin Cristo. Es lo que quiere el diablo, destruirte, destruir tu cuerpo, destruir tu vida y destruir tu alma también. Es lo que quiere hacer el diablo. Estos son los pasos de restauración para nosotros. En Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Dice: no, pues qué malo, como que azota. A veces lo necesitamos, es la disciplina. Es la disciplina que necesitamos a veces para cambiar. Y la disciplina, ¿saben qué? Es mucho mejor para nuestra vida que la consecuencia del mismo pecado. Es mejor que nos disciplinen ahora, que vivamos la consecuencia de algo que nosotros nos metimos ahí en el pecado, en vez de que pierdas tu alma. Miremos la vida de David. Ese hombre lo describe Dios, que el hombre conforme al corazón de Jehová. Este hombre conforme al corazón de Jehová cayó en pecado. ¿En qué pecó? Adulteró, tenía un amante, Betsabé, y no se quedó satisfecho de tener amantes, sino que mató, asesinó, la palabra correcta, a su esposo Urías. Era un asesino, era un adúltero. Pasaron meses y nadie decía nada. David vivió su vida por meses como si nada malo hubiera pasado. Acababa de adulterar y matado a un hombre inocente, y él vivió su vida como rey. Tal vez llegaban las leyes, daba su juicio y todo como si fuera muy buena persona. Pero en 2 de Samuel 12:1-7, Dios lo confronta con el profeta Natán. Y Natán le cuenta una historia a David. Le cuenta una historia de un hombre pobre y un hombre rico. El rico tiene muchas ovejas, mucho ganado. El hombre pobre solamente tenía una. Cuenta que el hombre pobre crió a su ovejita como si fuera un bebé casi. Desde pequeña creció con sus hijos. Le daba de comer de su mismo plato, le daba de beber de su mismo vaso, y hasta dormía con él. Y le cuenta que un día el hombre rico tuvo un invitado especial y quería hacer una fiesta para recibirlo, y en vez de matar una de sus tantas ovejas, tomó la del pobre, la mató y se la dio de comer a su invitado. Y David, escuchando esta historia de Natán, se puso furioso. Se enojó muchísimo, demandando que quién es esta persona, que cualquiera que fuera este hombre merece la muerte. Casi quería que se lo trajeran para ejecutarlo él mismo. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. No lo hizo para tratar de avergonzar a David, humillarlo. Sí, fue un adúltero, era un asesino, sino lo que quería hacer era despertarlo de su engaño, porque estaba viviendo como si nada. Pero la Biblia dice que David se quebrantó, David cambió y escribió el Salmo 51 en arrepentimiento de su pecado. ¿Todo por qué lo hizo Dios? Porque lo amaba, quería que cambiara, quería confrontarlo de su pecado. ¿Y sabes qué? Nadie en el reino de David, ni sus manos derechas, ni sus generales, ni sus consejeros, ni los que vivían en el palacio con David quisieron confrontarlo. Nadie le decía nada, hasta que Dios dijo: no, lo vamos a confrontar, y mandó a su profeta Natán. Y Natán no se frenó su boca para decirle el pecado que él estaba viviendo. Dios quiere que confrontemos el pecado. Dios fácilmente podría haber castigado a David sin darle previo aviso, y ya cuando le olvidara el castigo le dijo: oh, fue por esto. No, Él quiere confrontarlo. Quiere darte oportunidad para cambiar, para que seas restaurado. Y ahora, los testigos, ¿para qué son? Bueno, no son para detectives, no son para investigar las pruebas,
no es un juzgado ni nada de eso, porque Jesús no menciona que los testigos son ahí para presentar evidencia, no. Están ahí como testigos de lo que le dije, para que no se malinterprete ninguna palabra que se hable. Están ahí como hombres y mujeres espirituales para ayudar la situación y traer restauración a la vida de la persona. Su rol de esas personas es tratar de ganarse, esforzarse para ganárselo a ese hermano o a esa hermana. Dios no nos llama para destruir, porque eso es lo que estamos haciendo. Si nomás lo criticas a sus espaldas, le dices: qué malo este hermano, y mira nomás qué mundano de lo que está haciendo, hace esto, hasta el otro. Eso no ayuda a nadie, más bien daña al cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a restaurar. ¿Y cuál es el paso número 3? El paso número 3 es: dilo a la iglesia. Mateo 18:17 dice: si no los oyere a ellos, refiriéndose a los testigos, dilo a la iglesia. Es el tercer paso de la orden de Jesús. No es el primero, no es el segundo, sino el tercero. Pero ¿saben que a veces nos lo saltamos ese paso? Porque lo primero que hacemos es, cuando ven a un hermano pecar, es decirle a todos, es esparcir el chisme y contarle a todos los hermanos lo que hicieron. Toman esa oportunidad para destruir, para chismear, en vez de tomar los pasos que el Señor nos dice. Pero este paso solamente se toma cuando ya hablaron en privado, cuando ya hablaron con testigos, y aún así ese hermano o esa hermana no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, no quiere aceptar la corrección, no quiere aceptar la disciplina. Es cuando se toma este paso. Y Dios no lo hace para humillarlo, para apuntarle dedo: miren, el hermano, este es el pecador de aquí. No, para eso no es. No es para exponerlo públicamente. En 1 Corintios 5 vemos un problema muy grave que está pasando a la iglesia de Corinto. Y Pablo se da cuenta. ¿Qué está pasando en esta iglesia? Hay un hombre, un miembro de la iglesia, que está teniendo una relación con la esposa de su padre, su madrastra. Y Pablo dice: mira nomás, ni siquiera los mundanos en Grecia hacen eso, y en la misma iglesia lo están haciendo. Dice que era una inmoralidad muy grande y que todos los de la iglesia lo sabían, todos. Y ¿saben qué es lo peor de todo? No porque este hombre estaba haciendo algo muy grande, que si era malo, era un pecado gravísimo. Pero lo peor de todo era que toda la iglesia sabía lo que estaba haciendo. Todos sabían, pero no hacían nada, no decían nada, no le decían a los líderes. ¿Sabrá cómo se dio cuenta Pablo? Al fin alguien se dio cuenta y dijo: le voy a decirle a Pablo, él fundó esta iglesia y a ver qué hace, porque aquí no hace nada nadie. No confrontaron a este hombre, no actuaron ni nada. Incluso Pablo dice que ellos estaban bien orgullosos porque ellos estaban muy maduros espiritualmente, porque no decían nada. Lo veían como algo bueno: oh, yo soy tan espiritual que veo pecado y allá Dios lo va a cambiar. Pero no se debe hacer así. El amor no permite el pecado. El amor lo corrige. Así que le repito, si ven un pecado, si son testigos de un pecado que alguien haga, de algo que está haciendo, que saben que es pecado, es porque Dios te lo permitió. ¿Para qué? Para que digas algo. Dile a los pastores, para que tomen esos pasos de restauración, para que tomen esos pasos de levantar a ese hermano, de sacarlo de esa situación. ¿Qué tal si un hermano te ofrece drogas? Te ofrece cocaína, metanfetamina, y tú dices: no, yo soy cristiano, hermana, ¿qué cree que soy? Y dice: yo resistí al diablo, no me dejé que este hermano me involucrara en drogas. Pero no dices nada. Y este hermano lo ofrece a otro hermano, y ese hermano es más débil y sí cae. Esa sangre va a caer sobre de ti, porque callaste, porque no dijiste nada.
Tal vez tú eras maduro espiritualmente y resististe, pero aquel hermano, la hermana no lo son, y cayeron en ese pecado porque no actuaste. Como esta iglesia en Corinto. Esta sangre cayó sobre la cabeza de toda esa iglesia, de todos los que sabían, porque no hicieron nada, no dijeron nada, no actuaron. Y Pablo les escribe sobre esta situación en 1 de Corintios 5:2. Dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Cómo ven las palabras de Pablo? Parece que estaba enojado, molesto, mínimo, ¿no? No porque había pecado de este hombre que se metía con su madrastra, sino porque no hicieron nada como iglesia, porque toleraron el pecado. 1 de Corintios 4 dice, 4-5: reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, a tal que se entregue a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora sí, Pablo está exponiendo toda esta situación de este hombre y su madrastra a la iglesia. Está tomando este paso que leímos, que es el tercer paso. Se lo está diciendo a toda la iglesia. Ya lo sabían muchos, pero los que no también se enteraron. Es el paso que dijo Jesús para tomar, no para exponerlo, sino para salvarlo. Dice: para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Así que si esa persona no quiere sujetarse a la corrección, si esa persona no quiere aguantar la disciplina, si esa persona no quiere cambiar, si esa persona no quiere arrepentirse, quiere seguir en pecado, ahora sí se le quita la cobertura de la iglesia, se le quita todo. Pablo dice: entréguenselo a Satanás para destrucción. ¿Para qué? Para que experimente las consecuencias de su pecado allá afuera, porque aquí no va a contaminar a nadie más. No sabemos, pero qué tal que este se quiere meter con todas las esposas, ya tiene todos, y la iglesia sigue de Corinto sin decir nada. Si en Corinto llegaba gente nueva, se daba cuenta de este hombre con su madrastra y decía: no, pues de aquí soy. Es para evitar el pecado, evitar la contaminación del cuerpo de Cristo. Y es lamentable que a veces hay gente que no quiere obedecer a Dios cuando se le llama la atención. Se les llama la atención una y otra vez, no quieren cambiar, como el faraón, que dice la palabra de Dios, todas las veces que pasaron las plagas se le llamaba la atención, pero al final dice que el Señor le endureció el corazón. Ese cuenta lo dejó: vete ya pues con el diablo y endurece tu corazón hasta donde quieras. Hasta tocar fondo llegó el faraón, que su corazón endureció tanto que prefirió, hasta que se murió su primogénito. ¿Y qué pasó con el faraón al final de toda la historia del Éxodo? Se murió. Esa es la consecuencia del pecado si no cambiamos. Es la muerte. Pero lo que no se permite y no se debe de permitir en la iglesia, en las iglesias, es tratar a alguien en pecado como si no pasara nada. Sí, todos somos pecadores, pero si hay alguien que está pecando activamente, buscándolo, no reconoce que está mal, no reconoce que está en pecado, o está en pecado, no le importa y sigue adelante, no se puede ignorar eso. Que siga cantando como si nada, no. Que siga sirviendo, no. Ni que siga ministrando, ni de ujier, ni de nada, nada de servir a Dios en ese estado. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. ¿Cómo va a estar haciendo algo para Dios? Necesita restauración primeramente, necesita quebrantamiento. No podemos conformarnos, acostumbrarnos al pecado. ¿Y por qué Pablo dice: entrégaselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día del Señor?
en el día que el Señor vuelva. Esta no es excusa para mirar de lejos al que está pecando y no, pues que se entregue completo en el pecado y ahí Dios lo salva. No, Dios no te dice que lo dejes así. Cuando Absalón se rebeló contra su padre David, él no lo miró de lejos y no hizo nada. No, dice que él lloró, él intercedió. David se angustió. Pues son verbos, hizo algo, actuó. No dijo, bueno, es mi hijo, ¿cómo voy a hacer algo contra él? No, pues que él es escogido de Dios y Dios va a hacer algo en su vida, yo lo creo, y lo va a quebrantar a su tiempo. No, porque el amor verdadero no se queda sin hacer nada. El amor verdadero no ve el pecado y dice, no, está bien, hay que Dios arregle sus cuentas con él. El amor verdadero se involucra. El amor verdadero quiere ayudar para cambiar a esa persona. Y sí, creemos que Dios es fiel. Dios llama, Dios escoge y es fiel. Pero eso no te quita la responsabilidad de corregir, de disciplinar, de orar por la persona y de actuar. Como les dije, no vas a ver una casa solita incendiando si no hay nadie para ayudar y tú te vayas como si nada. No, y el Señor va a ayudarles y va a mandar una lluvia para que apague esa lumbre. No, tenemos una responsabilidad. Te puso a ti como padre, como madre, para velar por las almas de tus hijos. Te puso como hermano en Cristo para estorbarle el pecado al hermano si tienen la oportunidad. Dios nos puso como voceros de advertencia delante de una situación de pecado. Eso es amor también. Pablo dice que se ha entregado a Satanás. No está diciendo, hazte para allá, no le digas nada, se va a enojar, que siga haciendo lo que quiere. No. ¿Quién te asegura que en una situación esa persona muera y tú estabas ahí para decirle algo? Una palabra de corrección, una palabra de parte de Dios para que hiciera algo. Tenemos esa responsabilidad. El Pablo está diciendo, hagan lo que sea necesario para que su carne se quebrante, para que su alma se despierte. ¿Y eso cómo es? Es oración, es seguimiento, son lágrimas, es estar dispuesto a que cuando regresen restaurados, recibirlos así como el hijo pródigo. No confundamos. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo y debemos demostrar esa gracia con la gente, pero porque Dios, tenemos la gracia de Dios. Eso no es un permiso para pecar. No es un permiso para pecar. No digamos, oh, Dios lo va a arreglar, y te quedes tú con los brazos cruzados sin hacer nada. Dios nos está llamando a corregir, nos está llamando a intervenir, nos está llamando a actuar. En el punto número 4, Mateo 18:17, dice que lo trates como un gentil y un publicano. 18:17 dice, y si no oyera a la iglesia, tenlo como gentil y publicano. Ok, ¿cuáles pasos ya se tomaron hasta este punto? Se tomó que hablaron en privado, se tomó que hablaron con testigos, que la iglesia lo llamó al arrepentimiento y todas estas situaciones no quiso hacer caso, no quiso oír, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Jesús dice, tenlo por gentil y publicano. Esto no significa que lo vas a odiar, no significa que va a ser tu enemigo, no significa que lo vas a desechar como si no valiera nada. No. Eso está diciendo Jesús, que trátenlo como alguien que ya no está caminando como un creyente. Jesús está diciendo que no lo trates como cristiano si no quiere vivir como cristiano. Ahora dice que como gentil o publicano, ¿cómo se trataban a los gentiles y cómo se trataban a los publicanos en los tiempos de Jesús?
Algunos los odiaban, pero Jesús no dice que los odiara. No se les odia. A los publicanos y los gentiles se les predicaba, se les hablaba con amor, con compasión, con la Biblia, pero no se les daba ninguna posición de autoridad espiritual ni de servir en ningún área de ningún ministerio. En otras palabras, no se les consideraba como parte activa de la iglesia hasta que se hayan arrepentido. Porque si dejamos a una persona en pecado, ministrando, sirviendo, liderando, como si no pasara nada, como si estuviera todo bien, es poner en riesgo a toda la iglesia. 1 Corintios 5:6 nos dice, nos advierte de hacer esto. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, la arruina toda? Tolerar a una persona que no se quiere arrepentir contamina a los demás. Una persona que no quiere cambiar, una persona rebelde que no quiere escuchar la voz de Dios, es como una manzana podrida que si la dejas con las demás manzanas buenas, van a echarlas a perder. Si no las sacas, si no las separas, se van a echar a perder las buenas. La Biblia nos dice esto. Y vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3:14. Y aquí es aún más claro que no nos tenemos que ni juntar con esa persona. A veces critican, dicen: no, ¿quiénes son ellos para decirme que no me junte con ellos? No somos enemigos. Pero vamos a leer lo que Dios dice al juntarse con una persona rebelde, alguien que no quiso cambiar. 3:14 y al 15 también. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sin amonestarle como un hermano. Yo creo que la vida de las personas, tu vida, muestra el fruto del Espíritu Santo, muestra el testimonio de qué tipo de vida estás caminando. Y si tú ves un hermano que no quiso aceptar la corrección, se le habló, no quiso cambiar, quiso estar en pecado, no les pareció algo la doctrina o lo que se hace de acuerdo a la Biblia, no te convierte en su enemigo, no es nuestro enemigo. Dice ahí: no lo tengas por enemigo, eso no va a ser. He visto videos en TikTok que dicen que nomás se cambian de iglesia y parecen que fueran de otro equipo, ¿no? Que ni se hablan, ¿no? Que son enemigos. No estamos diciendo eso, que son enemigos, ni son los contrarios, nada del estilo. Pero tampoco, de acuerdo a la Biblia, no podemos tener comunión con alguien que rechazó la corrección. No podemos tener comunión con alguien que despreció la palabra de Dios. No podemos tener comunión con alguien que se fue en rebeldía, porque tiene que cambiar cómo lo tratamos. Jesús lo está diciendo. No va a cambiar tu amor por él o por ella, pero le cerramos el acceso a nuestra vida. Pero aún así no cambia la esperanza que algún día ellos van a cambiar, van a reconocer su error y van a querer otra vez estar con Cristo correctamente. Y si un día regresan, los recibiremos con los brazos abiertos, así como el padre recibió al hijo pródigo después de andar allá con los cerdos. Y tal vez tú pienses: no, pues qué feo, ¿no? Qué gacho, estás como que no hablarles, no relacionarnos con ellos. Se me hace un poco cruel, ¿no? ¿Cómo no voy a hablar a alguien que estuvo aquí en la iglesia y hizo esto y el otro? Pero ¿saben qué sí está feo? ¿Saben qué sí está cruel? Es el infierno. Eso sí está feo. Que esa persona se pierda y tal vez te contamina a ti y te vayas junto con él. Eso sí es cruel.
Y si una corrección firme, una disciplina puede evitar que una condenación eterna, entonces no es dureza, es amor, es misericordia con firmeza. Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. Si alguien se fue porque no quiso cambiar, si alguien se fue porque no quiso corrección, porque rechazó la sana doctrina, no nos hace enemigos, pero sí marca una ruptura en la comunión que tenemos que tener con ellos. Porque el objetivo de nosotros y de todo este proceso que Dios dejó escrito no es para alejarlos, no, es para salvarlos. Y si un día ellos mueren y se van al infierno, no va a ser por culpa nuestra que no hicimos nada. Fue porque hicimos todo lo que Dios nos dijo y ellos no quisieron escuchar. Si ese hombre de la iglesia de Corinto moría en pecado, cuando ya Pablo se enteró, no iba a ser por culpa de Pablo ni de la iglesia, iba a ser culpa de él mismo. Vamos a decir que Pablo nunca se entera. Este hombre muere y toda esa iglesia, ellos mueren. Al mismo infierno se iba a ir. Si leen en 2 de Corintios, ese hombre sí regresa a la iglesia, regresa restaurado, este hombre. El Señor nos muestra algo con esta palabra a la iglesia, que a veces queremos ignorarlo, que la corrección es parte del amor de Dios. La corrección es parte de nuestra vida como cristianos y lo tenemos que hacer. Elí no corrigió, ¿qué sucedió? Se murieron sus hijos, él también, su descendencia. Muchos hoy ven el pecado y prefieren callar. Algunos hablan pero para chismear y criticar lo que está haciendo el hermano. Otros simplemente no quieren confrontar según para que todo esté tranquilo, que no se enojen, cuando lo que están haciendo es permitir que esta persona se pierda. Jesús nos dejó en claro en Mateo 18 todas estas cosas, habladas solas, hablad con testigos, y si no escucha, dilo a la iglesia. Y cuarto, si no hay arrepentimiento, entonces ponle límite a esas personas, no como enemigo, sino como alguien que no es cristiano. A los que no son cristianos, la Biblia nos dice: predícales, hábleles de Dios, haz eso con esa persona. Pero más allá de eso, la palabra de Dios nos limita en la interacción que podemos tener con ellos. Y todo esto es ¿para qué? Para que regañarlos, para confrontarlos se les quite, no. Es para ganarnos ese hermano, esa hermana, es para que la iglesia no sea contaminada, para que cuando nosotros muramos, tú mueras, no seas tú responsable del pecado de otro porque no hiciste nada. Así que preguntes en esta noche: ¿te has callado cuando Dios te pidió que hablaras? ¿Has corregido con mansedumbre o lo has hecho en enojo, por venganza, o nomás confrontarlo para desquitarte, para descargarte? ¿Has tolerado el pecado o las cosas pecaminosas en el nombre del amor para que reine la paz y todos estén tranquilos? Todo esto es para ganarnos a los hermanos y que no se pierdan.